Muy bien. Buenas tardes a todos. Siempre es un gusto poder dar la bienvenida a esta nueva oportunidad de predicar el Evangelio. Estaba pensando en la mañana un tema de cómo es tan fácil decir sí al Señor, decirle por supuesto, escuchar la palabra, hacer lo que dice, pero en el fondo no estar ni una pizca de arrepentido, no ser creyente ni por si acaso, realmente no creerle a Dios, aunque uno lo escucha a Dios. Vamos a leer un pasaje para ejemplificar un poco este tema. No va a ser directamente lo que estaba leyendo en la mañana, pero va a ser relacionado con esto y va a tener una aplicación final. Como siempre, es gozoso poder ver que hay interés de poder escuchar el Evangelio y si alguien, el resumen de la predicación siempre es este, si alguien no ha creído que Jesucristo, que es el Señor, si no han creído que Él es el Señor y que murió por tus pecados, estás yendo rumbo a la condenación y tu vida no va a tener un final feliz, va a ser un final trágico. Puede que en este momento no tienes preocupaciones ni ninguna pena, puede que escuchas todas las reuniones, pero el mensaje del Evangelio no es como cargar un celular, no es como enchufarse al computador o al enchufe y darse sin ningún interés, sin ninguna pasión por nada. Vamos a hablar de eso también. Vamos a leer ahora en el libro de Proverbios, en el capítulo 2. No sé si se puede ver lo que estoy compartiendo. ¿Alguien puede decir sí o no? Tío Marquito me dice que sí. Súper. Ay, don Rubén igual. Excelente. No veo a nadie más, así que... Ah, y hay otro pulgar. Súper. Muchas gracias. Proverbios capítulo 2. Mientras lo buscan, los que quieran leerlo, les adelanto que este es uno de los capítulos más importantes de Proverbios. Algunos han dicho, a la hora de estudiarlo, que es el capítulo más importante de Proverbios, más que el Proverbio 31, donde hay un resumen fantástico con una mujer llamada la mujer virtuosa, más que la introducción de Proverbios en el capítulo 1, más que los proverbios y el gran proverbio capítulo 8, donde se muestra la sabiduría presentada habiendo sido desde antes de la creación, más que el capítulo 9, donde se contrasta el camino de la necedad y la sabiduría como dos mujeres que invitan a andar por uno de esos dos caminos, más que Proverbios del capítulo 10 al 22, donde hay 375 proverbios, ninguno más, acerca de cómo vivir de manera sabia, más que Proverbios 23 al 25, donde hay un poema aludiendo a con cierta relación a los poemas egipcios que existían en esa época. ¿Por qué este capítulo es tan importante? Porque Proverbios 2, del capítulo 1 al 22, engloba todos los temas de Proverbios y a la vez nos da un resumen súper bueno de qué es la sabiduría. El capítulo 2 tiene 22 versículos. Eso es porque es un poema que se llamaba poema alfabético. Nosotros conocemos lo que son los poemas acrósticos, pero este es un poema alfabético. En hebreo solo existen 22 letras. Por lo tanto, un poema acróstico es un poema de 22 líneas. La primera línea, Aleph, la segunda línea, Bet, la tercera línea, Gimel, y así, como el Salmo 119. Este poema no es acróstico, no empieza cada letra con la primera letra del alfabeto hebreo, pero es un poema alfabético, significa, tiene 22 líneas, ninguna más. Igual que el alfabeto hebreo, solo son 22 líneas para tratar de decir todo lo que habla este poema es todo, de todo lo que se pueda decir, este poema lo tiene. Y de manera perfecta, del capítulo 1, del versículo 1 al 11, hay una división, que es cómo adquirir la sabiduría en el libro, y del versículo 12 al 20, veintitanto hasta el final, es cómo defender la sabiduría de dos enemigos, la mujer ajena y los hombres extraños que quieren robar. Vamos a ver del versículo 1 al 11. Los versículos 1 al 11 tratan de lo siguiente, son un poema acerca de cómo adquirir la sabiduría, cómo aplicarla delante de Dios y cómo aplicarla en todos tus caminos de manera práctica. Solo eso. Versículos 1 al 4, cómo adquirir la sabiduría. Versículos 5 al 8, cómo aplicarla hacia Dios. Y versículos 9 al 11, tres versículos,
el clímax, cómo aplicarla a tu vida diaria. Vamos a verlo así. Primero versículo. Aquí está. Vamos al primero versículo 1 al 4. Los versículos 1 al 4, espero se pueda leer, si no igual lo voy a leer, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, dicen los siguientes versículos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Hasta aquí la lectura, versículos 1 al 11. ¿Cómo funcionan estos versículos? Versículo 1 al 4, ¿cómo adquirir la sabiduría? Acá está. Los primeros versículos, si se fijan, del 1 al 4, sin contar el inicio hijo mío, son 4 frases que todas parten con sí. Si se fijan, acá lo dividí más fácil para poder leerlo. Si recibieres, si inclinares, si clamares, y si como la plata la buscares. La sabiduría en el libro de Proverbios se ve como algo fantástico, como algo que uno quiere adquirir. Uno no va y lee Proverbios sin querer buscar la sabiduría. Y toda la sabiduría se resume en el temor de Jehová. Y acá da el patrón de cómo adquirir esta sabiduría. Inicia diciendo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y segundo, si inclinares tu corazón a la prudencia. Las dos primeras son relativamente pasivas, solo tienes que recibir e inclinarte hacia la sabiduría para adquirirla. Las segundas, la tercera y la cuarta, son más activas, son más de salir y buscar. Si clamas y si buscas. Las dos primeras, debes saber, estimado, que si tú quieres recibir la sabiduría, si tú quieres escuchar y recibir la palabra de Dios como tuya, si tú quieres este pozo inmenso de sabiduría, yo creo que todos quieren ser sabios, ¿no? ¿Hay alguien que no quiera ser sabio? ¿Hay alguien que le gustaría que en las calles lo llamen, mira, ahí va el tonto del pueblo, como en algunos lugares se conoce, se dice por ahí? No creo que nadie quiera eso. Y este libro dice, ¿quieres ser sabio si recibieres mis palabras? Y si inclinares tu corazón a la prudencia, dice un padre hacia su hijo. Si recibieres mis palabras, eso tiene que ver con si te comprometes. Exige un compromiso. Recibir e inclinar exigen un compromiso hacia la persona. Es súper trágico que muchos países siempre andan hablando de lo importante que es el conocimiento y que las personas conozcan, así que educación gratis para todos, 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 de la mayor forma posible, que todos puedan adquirir conocimiento, pero se olvidan por el otro lado que para adquirir conocimiento, aunque sea gratis, aunque puedas tener todo el tiempo del mundo para ver, y en este tiempo se siente un montón de videos explicativos, todos gratis en YouTube, hacer un montón de clases por ahí, por allá, quizá pagadas incluso, tienes que comprometerte. No es llegar y sentarte en el salón de clase. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? A veces vemos el conocimiento de Dios, la relación con Dios, tan como si fuera un enchufe, como si nos conectamos cuando uno está en el hospital y está con un catéter, y es fascinante porque uno se queda viendo el agüita como cae y uno siente frío el brazo, y la verdad no tiene que hacer nada para que el líquido simplemente fluya por su cuerpo, simplemente porque uno está conectado a su vena, la medicina fluye totalmente. Uno puede estar en los procedimientos de quimioterapia, se supone que uno está 3 horas sentado en un sillón, espero que en un sillón, y simplemente lo conectan y ahí fluye todo lo que le echan a la persona. Y no tiene que hacer nada, tiene que estar sentado. Impresionante. El conocimiento, la sabiduría de Dios no es así. Acá dice que si recibieres, que eso es compromiso. Si ves la sabiduría, si las palabras, después dice sus mandamientos, cambia palabras por mandamientos, tienes que verlo como mandamientos, tienes que verlo como algo necesario para tu vida. Presta tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón, ve dónde está eso y escúchalo. Es trágico
Decía un predicador, Martin Lloyd-Jones, que tantos escuchan mensajes, escuchan reuniones, escuchan predicaciones, ministerios, y salen igual que como entraron. Nadie se deja moldear por la palabra de Dios, nadie quiere cambiar. Trágico, trágico que tú digas, escucharé el mensaje solo porque me hace bien. Te hace bien, pero tienes que buscar un compromiso. No dejes este lugar, ya sea con este mensaje o el siguiente, hasta que algo sea un llamado de Dios para ti a cambiar. Y si te das cuenta que ese llamado es a creer el Evangelio, a creer que su Hijo murió por ti, ese es el llamado más importante. Debes creer en la cruz de Cristo para perdón de pecados. Siguiente versículo, si clamares y si como la plata la buscares. Aquí es increíble porque antes se tenía la idea de que el conocimiento en Israel era duro, frío, lleno de celos, tipo fariseos, donde todos tenían un interés morboso por extender y estaban horas y horas aprendiendo y escuchando, y los maestros eran duros y fríos a la hora de enseñar, pero acá es impresionante que la sabiduría, el conocimiento, el proceso de aprendizaje lo hace como tan relacional. Si clamas, Santiago en el capítulo 1, versículo 5 me parece, dice, si alguien necesita sabiduría, pídala. El contexto es en las tribulaciones, pero claro que Dios siempre es así. Si alguien quiere ser sabio, pídalo. Ore. Ora. ¿Le has pedido a Dios? ¿Lo has buscado como si fuera plata o como un tesoro escondido? ¿Te has esforzado por buscarlo? ¿Le has hablado siquiera? ¿Se dan cuenta cómo en estos 4 versículos el Evangelio está 100% de principio a fin? Reciban la palabra de Dios, el verbo hecho carne que vino al mundo, que vino a este mundo, y que en esa cruz su corazón fue el que se inclinó, porque fue derretido en sus entrañas, cayendo dentro, como cera derretiéndose, muriendo en la cruz. Y aquellos que estaban a los pies de la cruz no le clamaron a él, sino que se burlaban, y él, con todo el derecho de clamar a su Padre, en busca de venganza, dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él, de manera impresionante, puso el gozo delante de él, menospreciando el oprobio en la cruz, al ver que por morir en aquel lugar, por dar su vida, por entregar su vida, él te estaría salvando. Él se entregó buscándote a ti como un tesoro, y aún así no quieres creer, y aún así no quieres dar tu oído a esto. Presta oído y entiende, inclina tu corazón, no dejes el mensaje hasta que no haya un cambio real. Siguientes versículos, los siguientes son súper fáciles, porque del 5 al 8 y del 9 al 11 están todos iguales. El 5 parte, entonces entenderás. Como el 9 parte, entonces entenderás. El 6 parte, porque Jehová, y el 10 en hebreos dice por qué. Créanme, voy a pedir un voto de confianza en hebreo, dice ki, que significa porque. Porque, literalmente dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia grata será tu alma. Ese es el sentido del versículo. Y la última parte, versículo 8, Él es el que guarda, Dios, versículo 11, la discreción te guardará. Las palabras se repiten todas. Entonces entenderás por qué Jehová da la sabiduría y Él es el que guarda. Versículo 9 al 11, entonces entenderás justicia. Porque la sabiduría entrará, y versículo 11, y la discreción te guardará. Son iguales, así que los vamos a ver juntos. El versículo 5 al 8 habla acerca de una relación con Dios. Habiendo cumplido el condicional de los versículos 1 al 4, se usa una frase que no se usa casi nunca en la Biblia, esta frase hermosa, increíble del versículo 5 que dice el conocimiento de Dios. Casi nunca se usa esta frase y es preciosa. Y nunca se usa para hablar de la teología, ni del estudio de libros, ni del aprendizaje serio. Se usa más que nada para la relación con Dios. Oseas le encanta usarla. Esta frase se refiere más que a saber un montón de cosas de Dios, se refiere a relacionarte con Dios. Increíblemente, el temor de Jehová, este temor
que está totalmente abierto. Recuerden los condicionales de antes, nunca exigen nada difícil, nunca exigen nada fuera de este mundo, simplemente ofrecen que y te prometen y entenderás el temor de Jehová. Y después da una promesa, porque Jehová da la sabiduría, Él no la esconde, Él no va y la pone bajo un cajón bajo llave, Él solo la da. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Aquí está relacionando la sabiduría con la rectitud. Estimado, nunca pienses que la sabiduría que se puede alejar de la rectitud. Si tú dices, por supuesto que creo en Dios, por supuesto que lo amo, por supuesto que quiero obedecerlo y me encanta el Evangelio. Bueno, pero ¿cómo está tu vida? Muéstrame tu fe por tus obras, dijo Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa idea Santiago no se la sacó del bolsillo, está en todo el Antiguo Testamento y en Proverbios en especial. Muéstrame. ¿Caminas con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Él es tu Dios o es un Dios? ¿Él es tu Señor o es un Señor? ¿Él es alguien o Él es todo? Ese es el punto. ¿Te acuerdas de los primeros 4 versículos? Si lo buscas como un tesoro, como plata. Los tesoros son valiosísimos. Yo daría lo que fuera por un tesoro, por solventar toda mi deuda. Si me dieran un tesoro estaría tan feliz como esa parábola que el Señor contó. ¿Qué hará un hombre que va por un campo y, oh, encontró un tesoro? ¿No venderá acaso todos sus bienes y comprará ese campo para quedarse con ese tesoro? Por supuesto. Porque Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Qué se llama el último versículo, versículo 8? Se llama que veas toda esta gran creación a los ojos de vivir sabiendo que es creado por Dios. No fue creado para ti, fue creado para Dios. Me duele que insulten a Dios. Me duele que digan, Dios es injusto, Dios es malo, no debería darme esto. Yo me molesto si me pasan cosas malas, me duele, lloro, me duele demasiado, pero no me voy a ir contra Dios. Quizás es mi culpa muchas de las cosas que he hecho, quizás no, pero ¿no les parece curioso que muchas veces nos vamos en contra de Dios cada vez que nos pasa algo malo? Cuando acá dice, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, increíble que dice, Él es el que guarda las veredas del juicio. Él tiene una vereda y Él sabe lo que es bueno y malo, y nada se va de ahí. Y cuando creemos que se aparta, no es así. Debes confiar en que Dios es el que ha determinado lo bueno y lo malo. Y cuando no te parece, tienes que entender que tú estás equivocado, que tú te fuiste afuera del camino. No es que no entiendas a Dios, es que no le quieres creer. Esa es la cosa. De una manera increíble y preciosa, Él da sabiduría y te va formando en rectitud para que veas este mundo a los ojos de un mundo dado por Dios, en el cual tienes que participar de manera en que le das gloria. No desperdicies tu vida no viviendo para Dios. No desperdicies tu vida viviendo solo para ti mismo. Los bienes se van, el dinero se va, la salud se va, el cuerpo del que estás tan orgulloso se va, pero el tener un mundo que es para Dios, eso se mantiene. Versículos 9 al 11 es la parte práctica, el clímax, donde dice que entenderás la justicia, juicio y equidad, y todo buen juicio. Eso es básicamente decir, entenderás cómo vivir. Y es impresionante que dice cuando la sabiduría entrare. Antes, la sabiduría es algo externo. Dios es como un maestro que te va diciendo, eso no, eso sí, eso no, eso sí. Pero en el 10 es increíble que la sabiduría entra a tu corazón y se vuelve parte de ti. Será grata a tu alma la ciencia, y la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Cómo te preserva la inteligencia y la discreción? Haciéndolo rápido, porque me quedan pocos minutos. Ninguno, en verdad. Es cuando Dios viene a tu vida. Tú tienes que aceptarlo, tienes que creer en Él, tienes que creer en la cruz
de una manera increíble, Él te cambia de manera interna. Él te da un sabor por lo que es bueno y malo. Algunas personas me dejan choqueadas porque dicen, no, sí vi tal película. ¿Cuál? Esta. Y quedo mal porque una película donde quizás blasfeman de Dios, hombres y mujeres muestran sus cuerpos como quieren, y yo digo, ok, pero si tienen el Espíritu Santo, son responsables delante de Dios. No pueden decir que nadie los vio. ¿Cómo estás con Dios? ¿Él es externo o es interno? Último llamado. ¿Es externo o es interno? ¿Está dentro tuyo? ¿Has creído en el bendito Salvador que vino al mundo a morir por ti y por aquello tiene su Espíritu Santo? ¿O más bien el Espíritu Santo te tiene a ti y has sido sellado por las arras del Espíritu? El libro de Proverbios apuntaba a una verdad increíble, que les aconsejo que, si quieren, están invitados. Pueden venir en los martes en el estudio de Gálatas, donde ya se estudió, pero lo voy a recordar, donde se daba la ley de una manera preventiva, o más que preventiva, de un poco de tiempo, en la cual iríamos como humanidad, escuchando de la ley, sabiendo lo que es bueno y malo, pero diciendo, ¿por qué no lo puedo obedecer? ¿Por qué no puedo tener a alguien o algo que me haga ayudar, que me haga obedecer de manera interna? Y acá dice cuando la sabiduría entrare. Aquí se llamaba a esperar. Estimado, quizá tú sabes lo que es bueno y malo. Yo creo que tú sabes lo que es bueno y malo. Me parece que lo tienes, pero claro. Tienes claro lo que es el camino bueno, tienes claro lo que es el camino malo, pero internamente sientes que de ti brota la maldad, que de ti brota el enojo, que de ti brota la amargura. Y yo te debo decir, eso es normal. Porque a menos que Dios haga una obra en ti, eres pecador de principio a fin, y de tu boca solo sale pecado. De tu boca, de la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra por la boca. Y no solo eso. ¿No les parece curioso que este capítulo, y muchos en Proverbios, creo que 16 veces se menciona al hijo mío, si recibieres, hijo mío, si guardares, hijo mío, si aceptares? Pues verán, en el libro de Proverbios, en especial en el capítulo 2, por eso lo escogí, no lo escogí al azar, en el libro de Proverbios. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Los Proverbios fueron escritos por Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. De alguna manera puede que sean vistos o pueden verse como un rey instruyendo a su hijo para que camine en este camino de sabiduría. Sabemos por historia que Roboam, el hijo de Salomón, no caminó en el camino de sabiduría y por su culpa, en alguna medida, y también de Salomón, el reino fue dividido. Él no quiso escuchar ni siquiera la voz de los ancianos. Pero es porque este libro nos apunta de manera preciosa al que es verdaderamente el hijo amado, el hijo obediente, el hijo que aprende, escucha y obedece. Cuando el Señor Jesús estaba en este mundo, Él fue la persona más sabia de todas. Incluso Lucas, cuando habla del Señor Jesús creciendo desde los 12 años, dice, y crecía en sabiduría y en sus relaciones con los hombres. Todos decían de Él, bien. Y esa es una de las promesas del libro de Proverbios. Todos te dirán bien, tus vecinos. El Señor Jesús es el Hijo amado, que entendió el temor de Jehová y halló el conocimiento de Dios porque estaba en una relación preciosa con Dios, pues era su Padre. Él fue el bendito Señor que no solo disfrutaba de la sabiduría que proveía de Dios, Él daba la sabiduría a todos, de Él brotaba la sabiduría. Incluso los malvados decían, yo no puedo encontrar ningún mal de este hombre. Y cuando Él estaba en la cruz, ¿sabes qué estaba pasando? Ahí dirás, ahí no se cumplió los últimos versículos, la discreción no lo guardó y Dios no cuidó sus veredas. ¿Cómo que no? Cuando Él estaba en la cruz, Él entendió perfectamente que eso era un plan de Dios para salvación de otros. No hay nada más trágico y más destructivo que vivir para uno mismo egoísta y cruel hasta el infierno.
Un autor, hablando de estos versículos, dice, la única forma de cambiar de verdad es que tus sentidos estén enfocados en algo que sea externo a ti. A menos que te concentres en algo externo, moralmente no puedes cambiar. Y a menos que este algo sea el Evangelio, no puedes cambiar. A menos que este algo sea Dios, no vas a cambiar. ¿Lo entiendes? Tienes que fijarte en algo externo para de manera interna cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de ser egoísta. Tienes que dejar de mirarte a ti como el que juzga, eso es bueno, eso es malo, por lo que te tinca, por lo que crees bueno. Tinca significa por lo que crees que es bueno o malo. Él es el Hijo amado, que dio su vida por nosotros, que entendió este plan de salvación y dio este mundo a la luz de cómo servir a Dios, de cómo vivir para Dios. Y todos se beneficiaron por eso, al punto que los enfermos se sanaban, que los desvalidos creían y podían caminar, los inválidos, que los ciegos recibían la vista y que los muertos vivían, recibían la vida, vida eterna. Si Él no era levantado, no podía creer nadie. Él entendió al punto de decir, este mundo es para Dios. ¿Cómo no daré mi vida para Él? ¿Tú no te atreverías a eso? Tú no te atreverías, ¿verdad? ¿No te atreverías a dar tu vida por los demás? Yo tampoco. Romanos dice eso. Nadie se atrevería a dar su vida por los demás. Pero Él sí. Él dio su vida por ti. Él se entregó por ti en aquella cruz. Él es el Hijo obediente, único y santo, que sí entendió la justicia, todo buen camino. Y para Él era grata la ciencia. Y la discreción le guardó hasta el punto de ser Él el que entregó su vida. ¿Quieres creer? Puedes creer. Cree el Evangelio. Creen que Él murió por ti. Y serás salvo. Bendita palabra predicada de toda la Escritura. Génesis, Apocalipsis. Todo y cada uno. Termino diciéndoles un ejemplo. ¿A alguien le suena Balán y Balac? Uno era un rey, otro un profeta. Y es interesante que todos cuando leen la historia de Balán, dicen, él se impuso ante el rey y le dijo, no, rey, yo solo hablaré lo que Dios me diga, solo lo que Él me diga. Y algunos lo usan para predicar como si él hubiera sido una persona maravillosa, pero en Números 31, en Apocalipsis, en Pedro y en Judas se dice de él un egoísta, un avaro. ¿Por qué? Él nunca obedeció a Dios, él no pudo maldecir al pueblo, pero convenció a las mujeres del pueblo para que mandaran a adorar, para que cautivaran a los hombres de Israel y Dios tuviera que ser el que los maldecía. Claro, porque estaban siendo idólatras. No seas así. No digas que este mensaje te va a ayudar solo porque lo escuchaste. Créelo. Recibe al Señor Jesús para perdón de pecados y serás salvo. Muchas gracias, Cristian, por este mensaje. Primera parte del mensaje de predicación del Evangelio. Le vamos a dar el pase a don Juan Seguel. ¿Está ok? ¿Está con audio perfecto? Adelante, Juan, con esta segunda parte de la predicación. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 3, los primeros 3 versículos. Quiero hablaros de Nicodemo. Hablamos de Nicodemo en la mañana, un poco. Nicodemo es quien acompaña a José de Arimatea y tienen esta noble, santa obra, trabajo, preciosa tarea, que no cabe duda que el mismo Señor se las dio, los tenía preparados para que sepultaran su cuerpo. Y este Nicodemo aparece por primera vez en Juan, capítulo 3. Entonces yo quiero decir solo 3 cosas de él en los primeros versículos, versículo 1 y 2, y luego en el versículo 3, la demanda del Señor para él. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En esos dos versículos está el concepto, al final, de el concepto que Nicodemo tiene de Cristo. Y en el versículo 3, lo que vamos a mirar es la demanda del Señor a Nicodemo. Lo primero es extraño. Lo segundo, quizás es más extraño en este hombre llamado Nicodemo. Y lo tercero, ya llegaremos a ese punto. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es que una persona como Nicodemo venga a Jesús. Eso es lo sorprendente. Que un hombre del nivel social, como veíamos por la mañana, aquí Juan describe a Nicodemo como un fariseo y como un principal entre los judíos. Por eso digo que es extraño, es sorprendente, porque el hecho de que se diga que fariseo quiere decir que él formó parte de la más estricta religión que hubo en los tiempos de Cristo. Saulo de Tarso fue fariseo. ¿Por qué es extraño en esta religión? Porque no solo porque eran estrictos, sino porque esta religión se transformó a la venida de Cristo al mundo. Esta religión se volcó con todas sus energías, se volcó contra el Señor. Hubo una odiosidad muy manifiesta, una enemistad, odiosidad hacia Cristo tremendamente manifiesta. Realmente los fariseos, una religión que, como el Señor la describió o lo describió muy bien, les dijo o los comparó, los hizo semejante a un sepulcro blanqueado. Por dentro está ahí, podéis ver un sepulcro por fuera, ¿verdad? Y aparece, las personas lo hacen lo más agradable posible a lo mejor, pero por dentro, dice el Señor, es por dentro. Pero por dentro no se ve. Así como tu corazón no se ve, yo no lo veo, excepto Dios. Y el Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Incluso le dijo, veneno de áspid hay en vuestras lenguas. O sea, el Señor hace una descripción de esta religión, de los fariseos, una descripción además muy dura, lo que se granjeó mucho más el odio, el aborrecimiento de estos religiosos, los fariseos. Era la secta más grande. Quizás los saduceos le hacían un poco el peso, decimos a veces. De hecho, los sacerdocios eran mayormente saduceos, que no creían en la resurrección, pero eso es otro tema. Pero esta religión era grande, era poderosa. Los fariseos. El Señor habló más de alguna vez de ellos. Una vez contó una parábola, dijo, 2 hombres fueron a orar al templo, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo. No es el concepto que Cristo tenía de ellos, era la verdad. Porque el Señor no tiene concepto de la persona como uno. El Señor tiene un conocimiento acabado del corazón del ser humano. El Señor sabe lo que estás pensando ahora. El Señor conoce el corazón mío, el Señor conoce todo. Pero los fariseos aparentaron. Aparentaron. Si para aparentar, por ejemplo, aparentar que eran tremendamente hombres de oración, entonces demudaban su rostro. De alguna forma su apariencia
era para que las personas tuvieran un concepto muy, muy, muy elevado de ello. Y así diría, oh, yo quisiera ser como él. Por eso digo que es extraño, sorprendente, que un fariseo venga a Jesús, ¿verdad? Además dice aquí que era un principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín, como José de Arimatea. Eran hombres con cargos altos dentro de la sociedad judía. Es extraño, ¿verdad? Es sorprendente. Eso es lo primero que quería decir de Nicodemo. Quería presentarles a este Nicodemo. Aquí por primera vez Juan nos presenta a Nicodemo. Este Nicodemo que en el Calvario, cuando ya ha quedado el Señor y seguramente todos ya se han ido, Nicodemo viene y acompaña a José de Arimatea para sepultar el cuerpo de Jesús. Nicodemo. El primer punto que veo aquí yo es que vino a Jesús. Vino a Jesús de noche, dice el versículo 2. Vino a Jesús. En realidad no importa la hora. ¿O tiene importancia la hora? Y las personas sacan conclusiones. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que este hombre vino al Señor. Luego vamos a ver qué es lo que sucede. Pero lo primero que quería mostrarle es que según su religión, que era tremendamente, profundamente absolutos enemigos de Cristo, este hombre fariseo viene al Señor. Muchos vinieron al Señor, entre paréntesis, pero con malas intenciones. Siempre venía un fariseo a Jesús con la mala intención, o un grupo de fariseos. Lo escuchaban atentamente a ver si podían encontrar algún error en él y poder acusarle. Generalmente esa era la motivación de los fariseos cuando venían a Jesús. Pero este hombre no. Este hombre no trae esa motivación. ¿Alguna vez has sido el Señor? ¿Alguna vez has sido atraído por la persona bendita del Hijo de Dios? ¿Por el Salvador del mundo? Atraído por Él, por su persona, por su enseñanza, por su obra, por lo que Él es. Nicodemo vino a Jesús. Extraño, ¿verdad? Número 2. Y más extraño aún, creo, más sorprendente aún, es lo que dice de Cristo. Es el concepto que tiene de Cristo. ¿Qué concepto tienes tú del Señor? ¿Qué has visto en Él? ¿Qué ves en Él? ¿Qué has aprendido de Él? ¿Qué has oído de Él? ¿Qué concepto tienes? ¿Qué piensas? ¿Qué podrías decir de Él? Si alguien te preguntara, ¿qué dirías de Él? Una vez el Señor dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente y los discípulos empezaron a decir, mira, algunos piensan que tú eres el profeta, que tú eres ese. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, mire lo que dice Nicodemo. Versículo 12 estamos. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Has venido de Dios? Eso no lo creía ningún fariseo. No, la gente mucho y el liderazgo del fariseísmo era fuerte. No es este Jesús. No es de Nazaret, no es el carpintero, no es María su madre, no están sus hermanos aquí. Eso es lo que vieron en él. Pero mire lo que dice Nicodemo.
¿has venido de Dios? Eso es más sorprendente tal vez. Más sorprendente que el hecho de que haya venido el Señor. Y con una motivación, mire, conversa con Él. Es un hombre culto, no cabe duda. El Señor, cuando habla de Él más adelante, dice, ¿no eres tú maestro de Israel? ¿No eres tú maestro de Israel? Sí, Nicodemo era un maestro de Israel. Conocía las Escrituras. Y mire el concepto que tiene de Cristo. Has venido de Dios. Has venido de Dios. Sí. El apóstol Juan, cuando comienza a leer este evangelio, cuando comienza a escribir este evangelio, y habla del verbo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tal vez Nicodemo no llegaba a ese punto todavía, pero entiende. Y vamos a ver por qué. Pero llega a tener un conocimiento, un concepto de Cristo, que quizás era el único fariseo que llegó a tenerlo, con los antecedentes que habían. ¿Cuánto costó que Saulo de Tarso llegara a convertirse? El Señor tuvo que aparecer en su vida, como apareció camino a Damasco. Pero este fariseo es atraído al Señor. Pero este es el concepto que tiene del Señor. Es extraño, ¿verdad? Es extraño que haya venido a Jesús. Más extraño y sorprendente en lo que piensa de Jesús es el concepto que tiene de Cristo. Has venido de Dios. Has venido de Dios. Y agrega, has venido como maestro. Has venido como un maestro. Insisto que muy pocos, creo yo, muy pocos pudieron decir esto del Señor. Muy pocos. Has venido de Dios, has venido a enseñarnos. Has venido a enseñarnos. Cuando la gente, muchos abandonaron en este mismo evangelio, dejaron de seguir a Jesús y se habían confesado ser discípulos, pero de repente lo abandonaron porque el lenguaje, la palabra, dura es esta palabra, dijeron, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Y el Señor se vuelve a los discípulos y le dijo, ¿y queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde y dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Hermanos, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar lo que hemos encontrado? ¿Dónde podríamos hallar el conocimiento acabado de Dios, sino en Cristo? A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muéstranos el Padre, dice Felipe allí en el aposento alto en Juan 14. Muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dice Nicodemo? Has venido de Dios como maestro. Y él era un maestro. Y este es el concepto que tiene un maestro de Cristo. Eres un maestro. Pero la diferencia conmigo es que tú has venido de Dios como maestro. Mira, va a decir luego la razón por qué dice esto, pero primero dice, has venido de Dios como maestro. Lo que has enseñado no es tu enseñanza, por así decirlo. El mismo Señor confesó una vez que todo lo que él hablaba, lo hablaba según el Padre. Jamás habló algo que no fuera lo que el Padre le dijo que enseñara. Él nos reveló a Dios. Él es la revelación divina. Él enseñó. Y Nicodemo, que es un maestro, aprecia la enseñanza. Has venido como maestro. Has venido de Dios.
Has venido como maestro, has venido a enseñarnos. Él se siente uno que es enseñado por Cristo. Qué concepto que tiene, ¿verdad? Yo entiendo o trato de apreciar qué alto concepto tiene del Señor hasta aquí. Viene al Señor por eso, ¿eh? Quiere conocerlo mejor, quiere hablar con Él, quiere conversar con Él, quiere pasar tiempo con Él. Dice el versículo 2, has venido de Dios como maestro porque nadie, mire, eso excluye a todos, incluso a Él mismo. Nadie puede hacer las señales o estas señales que tú haces. Primero, aprecia en Él la maestría, esa capacidad, por supuesto, perfecta capacidad que el Señor tenía para enseñar. Nuestro hermano Cristian citó al Señor a los 12 años y él está con los maestros de la ley. No está enseñándoles, ¿eh? Algunos dicen, no. Dice el pasaje, si lo lees bien, dice que él está con los maestros de la ley, a esa edad, escuchando y respondiendo. Y todos quedaron admirados de su doctrina, de su capacidad, del conocimiento de este niño de 12 años. Es el Hijo de Dios. Has venido de Dios como maestro. Y luego agrega Nicodemo, porque nadie puede hacer las señales, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué señales? La única señal que hasta aquí se ha mostrado, aunque Juan escribe el Evangelio mucho tiempo después, y él pudo haber hecho muchas más. El evangelista Juan dirá al final, Jesús hizo muchas otras señales, muchas. O dice él, si se escribieran todas o no cabrían en el mundo. Muchas señales hizo. La boda en Caná de Galilea, Jesús fue invitado a una boda, faltó el vino y el Señor convierte 6 tinajas, son cientos de litros de agua, en vino. No recuerdo, alguna vez calculé 400 y tantos litros, creo que. Cada tinaja era grande, 6 tinajas. Cuando el maestro sala, el maestro ceremonia, prueba el agua, pensando todo es agua esa. Pero cuando lo prueba dijo, este vino es superior a todos los anteriores. Has reservado el buen vino hasta ahora. Fue una señal. Este principio de señales hizo Jesús para mostrar su gloria. Y manifestó su gloria. Y los discípulos creyeron en él. Y en este evangelio apenas hay 7 señales. No estoy contando la octava que fue después de la resurrección. Solamente 7 señales. Dejó registrada Juan. Pero hay como 40 o 42, no recuerdo, 38. ¿Qué dice Nicodemo? Has venido de Dios como maestro. Has venido de Dios y Dios está contigo. Mire, qué concepto que tiene. Ya lo quisiéramos, ¿verdad? Algunos de ustedes no tienen este concepto de Cristo. Has venido de Dios y Dios está contigo. ¿Por qué? Porque yo he visto las señales. Y nadie puede hacer señales como estas si Dios no está con él. Si Dios no está con él, nadie es capaz de hacer eso. Nadie. Y aquí está el Señor. Este es el concepto que tiene este Nicodemo, ya se lo presenté, y este es el concepto que tiene de Jesús. Por eso vino a él, porque quiere saber más de él. Versículo 3, y ese es el último. Bueno, en realidad eran 3, pero ya hablé de las señales. Lo que le iba a decir es que tan sorprendente como lo anterior, porque las 3 cosas son sorprendentes, ¿verdad? Vino a Jesús, ya nos quedamos sorprendidos. Vino a Jesús.
Y el concepto que tiene de él, has venido de Dios, has venido como maestro, vienes a enseñar de Dios, vienes a revelar a Dios. Y haces señal, y este era el punto ahora, pero ya alcancé a decir alguna cosa. En realidad lo que Nicodemo está diciendo es, las señales te avalan, las señales te avalan. Las señales que haces son la muestra, por supuesto, más que suficiente, fehacientes muestras de que Dios está contigo. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Has venido de Dios y Dios está contigo. Mire, este es Nicodemo. Y por último, el versículo 3. Yo puse, pero, pienso, pero, aquí un pero bien grande, pero, no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? ¿Es bueno tener un concepto correcto de Cristo? Por supuesto que sí. Y el Señor está escuchando todo lo que dice Nicodemo. No solo escucha lo que dice Nicodemo, Él sabe lo que hay en Nicodemo. Y lo más importante, ¿sabes qué es? ¿Sabe qué es? El Señor sabe cuál es la necesidad de Nicodemo. El Señor conoce tu necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Nicodemo? El concepto que tenga de Cristo no le es suficiente. El hecho que haya venido a conversar con él esa noche no es suficiente. ¿Qué es lo que te falta, Nicodemo? Así le dijo el Señor a un joven, ¿verdad? Un hombre rico. Parece que es joven. Una cosa te falta, le dijo. Una cosa te falta. Oh, tenía varias bondades. El Señor le citó como 6, no sé cuántos mandamientos, y él dijo, sí, todo eso yo lo cumplo. Y el Señor dijo, una cosa te falta. ¿Sabe qué es lo que te falta? ¿Sabe cuál es la necesidad más grande del pecador? ¿Sabe cuál es la necesidad más grande de Nicodemo? No es suficiente que tenga un gran conocimiento de Cristo. No es suficiente que él admire a la persona de Cristo. Él es admirado por mucho, pero no es suficiente. ¿Para qué? Leamos el texto. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, amén, amén, es el original. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, más abajo dirá no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande de Nicodemo? Nicodemo, ¿sabes cuál es tu necesidad? Todo lo que ha dicho está bien, pero te falta algo y eso es lo más importante. Y todo lo que tiene no te basta. Lo que sabes de mí no es suficiente para ver el reino de Dios, para ser parte y disfrutar del reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. No te basta. No te basta. ¿Qué le dijo el Señor? Esta es la demanda del Señor. Y esto es lo que yo quisiera con todo mi corazón, que entendiera si hay alguien sin Cristo. Esto es lo que Dios demanda de ti, del pecador. Esto es lo que demanda. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es suficiente, sí. Tienes que nacer de nuevo. Se tradujo de nuevo, pero lo correcto es decir, tienes que nacer de arriba, anosen. Anosen. De arriba, anosen. De nuevo, de arriba, anosen. Tienes que nacer otra vez, tienes que nacer de nuevo. En realidad tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y esa es obra absolutamente hecha por Dios en el pecador. Cuando el pecador cree en Cristo, nace de nuevo, nace de Dios. El pecador en sus pecados está muerto, necesita vida. Nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de arriba, es
la obra bendita de Dios cuando da vida a un pecador que no tiene vida eterna, vida espiritual. Se llama vida eterna, pero es una vida espiritual. Tienes vida física, pero no tienes vida espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esta es obra divina. Dios la otorga, no es física, es espiritual, es de arriba, es de Dios, es del cielo, para poder ver, para poder entrar en su reino, para ser parte de su reino. Tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer de Dios. Dios, como dice el apóstol Pablo, se pasó la hora. Y Dios os dio vida a vosotros. Escribe el apóstol a la iglesia en Éfeso, a los creyentes como nosotros. Y Dios os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, en delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Estabas muerto. Un muerto necesita vida. A un muerto no, a Nicodemo no le sirve todo lo que ha traído a Jesús. Trae cosas muy sorprendentes, admirables, el concepto que tiene, pero no tiene vida. No tiene vida espiritual. No es salvo. Está muerto. Necesita vida. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quiere usted que Dios perdone todos sus pecados? ¿Cree en Cristo? Sí, ahora. Mientras oramos, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Al momento de creer, Dios te otorgará esa vida que hasta aquí no tienes. Tienes vida física, tienes conocimiento, tienes clase, no sé, social como Nicodemo. Puede ser un gran hombre, admirado. Tienes una religión, tal vez, como Nicodemo. Y una religión excelente, a lo mejor a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios no sirve. Necesitas que Él te otorgue vida. Vida espiritual, vida eterna. Oremos al Señor y terminamos. Padre nuestro Dios, todopoderoso, supremo Señor, te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias por tu Hijo, el Señor. Tú lo enviaste. Tú lo enviaste a este mundo. Y lo enviaste, como dirá en este pasaje el Señor a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre eterno, por amarnos como nos amas. Nos amaste en nuestra condición perdida, muertos en delitos y pecados. Pero tu Hijo vino, y Él vino a salvar. Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Murió por la salvación del perdido. Gracias te damos. Encomendamos a ti esta reunión. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu libro que ha sido enseñado una vez más. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.